Tú sabes. Me quedé pensando, mientras pasaban los comerciales, me quedé pensando vivir, amar, aprender y dejar un legado. Esas son las cosas fundamentales. Apuéstale a eso, no le apuestes a otras cosas. Como decía Rafael Moreno en aquella champeta que me cantó el Saya, que Dios tenga en el cielo, apuéstale a Don Hermano, ¿sí te acordás? Sí, claro. Bueno. Preguntas, venga. Buenas tardes. Padre, mi nombre es José Alejandro Terán Becerra y me gustaría preguntarle cómo puedo tener una buena relación con las demás personas y ser asertivo con las mismas. Wow. Esa es una pregunta seria, ¿no? La asertividad. ¿Cómo puedes tener una buena relación con las demás? Conociendo a las demás personas, aceptando a las demás personas y amando a las demás personas. Yo creo que eso es lo fundamental. Conocer, aceptar y amar a las otras personas. Conocer significa dedicarle tiempo, aceptar significa entender que no son como tú quieres que sean y amarlas significa ser capaz de dar la vida por ellas. Ahora, sobre el tema de la asertividad, no sé, Holman, cómo le puede entrar a usted al tema de la asertividad, pero una de las cosas que yo más he entendido de la asertividad por estos días y que aquí he tratado de explicar es que la asertividad tiene que ver con el hacerle saber al otro que yo entiendo y comprendo que lo que siente y pide es legítimo. Por supuesto. Voy a poner el ejemplo típico. El esposo le pide a la esposa hacer cosas sexuales que a ella no le parecen. La respuesta no asertiva, ¡oye! ¡Depravado, mala clase, no sé qué! Y se arma un problema. La respuesta asertiva, oye, entiendo que tú tengas esos deseos, me parecen normales que, sí, comprendo que tú, pero, hombre, yo me sentiría muy mal por esto, mi formación, sí me hago comprender. Es decir, de alguna manera la asertividad supone hacer explícita la empatía, supone hacer explícito que yo comprendo y entiendo lo que a ti te está pasando. Y hay una, bueno, yo alguna vez hablé aquí sobre técnicas asertivas, que es como un ejercicio de cómo puedo yo ser asertivo. Y yo hoy quisiera hablar de otra técnica que tiene que ver con la asertividad. ¿Cuál? Que es la responsabilización de mi vida interior, que tiene que ver con lo que usted está diciendo. Es saber que los demás no producen absolutamente nada en mí, sino que son estímulos que están en el mundo, que de alguna manera yo permito que me afecten o no me afecten. O sea, el otro produce en mí lo que yo he decidido que produzca. Y entonces, una manera de ser asertivo es decirle al otro, es como describir el acto que puede estar estimulándome y lo que produce en mí. Correcto. No, que no es echarle la culpa al otro, sino es asumir que el otro es un estímulo cuando está haciendo esto particular, pero que yo decido interiormente funcionar de esta manera. La señora tiene una cantaleta, ¿verdad? Ajá. Una cantaleta. Entonces yo le debo decir, mira, cuando tú te sollas a hablar de esa manera, estoy describiendo tu actuación, cuando tú gritas y cuando tú repites lo mismo y cuando tú a mí se me genera en el corazón un sentimiento de ira o de malestar o de desesperación o de angustia o de lo que usted quiera que mostrar que se le está generando y decírselo al otro. Es decir, no lo estás culpabilizando, simplemente le estás diciendo, este es un espejo de la realidad, esto es lo que tú haces y esto es lo que al hacerlo produce en mí. Es claro. Okay. José, soy claro contigo, José. Lo más importante es ser libre. Lo más importante es poder comunicar lo que se tiene dentro. Lo más importante es vivir libremente la vida. Uno no puede vivir dependiendo de la aprobación de los otros. Uno tiene que ser uno y tiene que vivir en libertad. Siempre hay gente a la cual uno no le gusta. Siempre hay gente a la cual las opciones de uno no les gustan. Cuidado con reprimir. Cuidado con llenarte de cosas. Sé tú mismo. Sé libre y vive en felicidad para que veas tú cómo puedes asertivamente construir mejor la vida. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a la segunda pregunta. Buenas tardes, padre. Mi nombre es Laura Padilla. Le tengo una pregunta, una inquietud. ¿Cuáles son los pasos para la felicidad y la tranquilidad espiritual?
Vivir una buena experiencia espiritual. Te respondo, Laura. ¿Cuáles son los pasos, Laura? Vivir una buena experiencia espiritual, una experiencia sana espiritualmente. ¿Y cuál es una experiencia sana espiritualmente? La que te hace amarte, la que te hace valorarte, la que te hace saber que tú eres una persona muy capaz, con muchas posibilidades, la que te permite una buena relación con los demás, la que te permite construir la vida bien con los demás y la que te permite tener una relación de paz y serenidad con el dueño de arriba. Que este no vaya a resultar ser un tirano, no vaya a resultar ser un amenazador, no vaya a resultar ser un castigador. Que este resulte ser alguien agradable. Ese que nos mostró Jesús de Nazaret como un Padre misericordioso. A mí se me ocurre esa respuesta, don Holman. No sé si usted quiere aproximar alguna. Sí, yo le diría que para lograr la felicidad y sobre todo en la espiritualidad, desde esta dimensión humana tan humana, es fundamental que saque de la cabeza todas las ideas equivocadas, erráticas, los pensamientos tóxicos, los sentimientos nocivos, porque eso no le ayuda absolutamente en nada para lograr felicidad. Algunas veces nosotros somos los principales y primeros saboteadores de nuestra propia felicidad. Somos nosotros con nuestra incapacidad de pensar de una manera diferente, porque cuando uno tiene pensamientos automáticos en la cabeza y no es capaz de reaccionar y de sacarlos de ahí, uno se vuelve un esclavo de todas las circunstancias de la vida. Porque entonces, si tú eres una persona celosa, cualquier cosita que haga tu pareja va a ser para ti un motivo para pensar que estás siendo infiel, que te están perrateando, que no te están queriendo y demás. Pero el problema no está en lo que hace el otro, en lo que el otro vive, porque eso simplemente es lo que pasa. El problema está dentro tuyo. Hay que hacerle una revisión a los pensamientos que tenemos y a los sentimientos que tenemos y sacar de verdad de nuestra vida, desechar todo aquello que tal vez nos han enseñado, que hemos aprendido y que están ahí. Yo siempre digo, aprendizaje es todo lo contrario a conocimiento. Ojo, porque el conocimiento es precisamente lo que no nos permite el aprendizaje. Sí, cuando ya yo conozco, no puedo aprender. Claro. Entonces, ojo, porque tenemos conocimientos erráticos en la cabeza. Nos enseñaron que la letra con sangre entra, nos enseñaron que está bien maltratar, nos enseñaron que en la gente no se confía, nos enseñaron que para malo, malo y medio. Y todo ese tipo de cosas que nos enseñaron están en la cabeza, y mientras nosotros sigamos viviendo de esa forma y no saquemos esos pensamientos, difícilmente vamos a acceder a la felicidad. Muy bien. Vamos a escuchar la tercera pregunta. Buenas tardes, Padre Linero. Mi nombre es Maritza Castillo y mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo nosotros como sociedad podemos tratar o manejar a los niños con discapacidad con educación especial, ya que ellos muchas veces son intolerados por su comportamiento? Yo creo que lo primero es entender que las limitaciones no están fuera, que las limitaciones están dentro. Sí. En estos días hicimos un programa con Camilo Cuello, una persona que perdió sus brazos, y nos volvió a demostrar eso. Nos volvió a demostrar que definitivamente nosotros necesitamos aprender a vivir de una manera distinta. ¿Y cómo es esa manera distinta? Aceptando y valorando al otro tal cual es. Y no creyendo que las características físicas distintas a la mía significan limitaciones. Por eso a veces no me gusta la palabra discapacidad. Porque a veces lo que tienen son capacidades que yo no tengo. Exacto. Mire, lo que pasa es que las evidencias de los sentidos nos avasallan. Y algunas veces uno cree que, bueno, uno ve a alguien que no tiene brazos y uno dice, bueno, es inútil. Es inútil o tiene una limitación. Pero todos en la vida tenemos limitaciones. Lo que pasa es que la gran mayoría de las limitaciones nuestras están en la cabeza. Es decir, hay gente a la que le es absolutamente imposible lograr algún tipo de aprendizajes. Eso es una limitación. Y eso no significa que esta persona sea bruta, sea inútil, sea estúpida, sea incapaz de aprender. No puede aprender esto precisamente. Hay gente a la que no tiene habilidades sociales, por ejemplo. Hay gente que no tiene habilidades sociales, que no es mala persona, pero no tiene habilidades sociales. No sabe cómo comunicarse afectivamente con los demás, no sabe cómo comunicar las cosas que piensa, no sabe convivir con otro. ¿Eso significa que sea el peor ser humano? No tiene esa habilidad social, no la tiene. Y eso está dentro de la cabeza. Todos nosotros en la vida tenemos habilidades y también tenemos limitaciones. Quedarnos en las limitaciones es una manera de frustrarnos. Hay que aprender
a pasar por las limitaciones para alcanzar los objetivos que nos proponemos. Ahora, esta sociedad en la que estamos necesita aprender a respetar a los que son distintos. Tal cual. Corta el comerciales y regreso para seguir conversando con ustedes. Tú sabes, tú sabes. Buenas tardes. Padre, mi nombre es José Alejandro Terán Becerra y me gustaría preguntarle cómo puedo tener una buena relación con las demás personas y ser asertivo con las mismas. Wow. Esa es una pregunta seria, ¿no? Me quedé pensando, mientras pasaban los comerciales, me quedé pensando vivir, amar, aprender y dejar un legado. Esas son las cosas fundamentales. Apuéstale a eso, no le apuestes a otras cosas. Como decía Rafael Moreno en aquella champeta que me cantó el Saya, que Dios tenga en el cielo, apuesto a Leo de Normal, ¿sí te acordás? Sí, claro. Bueno. Preguntas, venga. La asertividad. ¿Cómo puedes tener una buena relación con los demás? Conociendo a las demás personas, aceptando a las demás personas y amando a las demás personas. Yo creo que eso es lo fundamental. Tú sabes, tú sabes.